Bien, entonces, anteriormente habíamos platicado de las ventajas de utilizar lo que eran las plantillas, así como los estilos. Tocábamos la parte de la apariencia, incluso la eficiencia relacionada a estas cuestiones, y también hablamos de las reglas para los documentos en Word. Pero bueno, ya hablando específicamente de precisamente de las plantillas, antes de elaborar cualquier documento, tenemos que definir claramente el objetivo. ¿A qué nos referimos con esto? Al perfil del destinatario, así como la forma en la que se va a distribuir. Una vez que hayamos hecho esto, bueno, también antes de escribir el documento en Word, es necesario que creemos la plantilla que va a contener precisamente los estilos. Yo les estaba hablando de la plantilla, pero no les he dicho qué es una plantilla. Una plantilla va a ser un archivo que contiene la estructura y las herramientas necesarias para dar forma a elementos como el estilo y el diseño de página de los documentos de Word. Entonces la plantilla se ve exactamente igual que cualquier documento en Word y se maneja también igual. Entonces únicamente van a notar que se almacena en un archivo con una extensión diferente. Esta extensión es .dot. Sin embargo, aunque la plantilla se vea igual, es un documento, pues llamémosle maestro, que nos va a permitir aplicar un conjunto de estilos a los documentos que ustedes vayan seleccionando. Por eso es tan importante. La plantilla se va a identificar visualmente de manera diferente a como es un documento de Word. Entonces enseguida les voy a compartir. Aquí les estoy mostrando en pantalla un documento en blanco. Y precisamente sobre este documento es sobre el que vamos a crear precisamente la plantilla. Hay varias formas de crear una plantilla y realmente es muy sencillo. Lo primero es abrir un documento en Word o crear un documento también nuevo y crearlo precisamente ya como plantilla. Esta va a ser la forma más rápida. Entonces, abrimos el documento en Word y creamos un documento nuevo. Aquí yo estoy creando un documento nuevo. Aquí lo voy a borrar. Le doy clic aquí donde dice nuevo y documento nuevo. Entonces, aquí ustedes pueden estar viendo que tengo el documento 2, ¿no? Una vez que ya tenemos abierto el documento y no le hemos hecho hasta ahora ningún cambio, nos vamos a ir, aunque ustedes lo vean así como tal, ya podemos decir que es una plantilla. Aunque normalmente si yo le diera aquí en guardar el documento, nos lo guardaría. Yo voy a elegir en el escritorio, ¿sale? El tipo de archivo nos lo va a guardar como documento de Word. Entonces nosotros, para modificar y sea una plantilla, nosotros le vamos a dar aquí y le vamos a dar clic donde dice plantilla de Word. Hay varias plantillas, hay plantilla de Word, plantilla habilitada con macros de Word y la plantilla de Word para versiones anteriores, por ejemplo, de la 97 a la 2003. Actualmente, pues ya la mayoría utilizamos versiones posteriores al 97 y al 2003, entonces le damos aquí, vamos a seleccionar únicamente en plantilla de Word y la guardamos como plantilla 1. Así de fácil estamos creando una plantilla, aunque realmente no tiene nada la plantilla. Yo le voy a dar clic aquí en guardar y ya me va a crear la plantilla. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir precisamente a compartirles. Estoy buscando dónde la había guardado, pero ya no sé dónde
¿Dónde la había guardado? De que la voy a... Creo que la guardé en descargas, ¿verdad? No le pregunté dónde. Por default nos lo guarda en una carpeta que se llama plantillas personalizadas. Les voy a compartir el explorador de archivos. Esos son los archivos que tengo en mi computadora, precisamente mis archivos recientes. En el explorador de archivos los puedo ver. Dense cuenta de la diferencia de un archivo común de Word. Por ahí tengo acá hay otro de Word, ¿no? Pero dense cuenta de que dice plantilla. Lo que les comentaba, se guardan las plantillas, si no especificamos claramente dónde la vamos a guardar, se van a guardar en una carpeta dentro de documentos, una carpeta que se llama plantillas personalizadas de Office. Entonces aquí en documentos, y aquí está plantillas personalizadas de Office, y este es el icono que tenemos que identificar nosotros precisamente de una plantilla. Esto es para que nos quede claro la primera de las formas en las que guardamos una plantilla. La otra de las formas es crear el documento precisamente como una nueva plantilla. Para ello, pues voy a mostrarles nuevamente mi ventana de Word. Permítanme. Tenemos Word, y esta es la otra forma en la que lo podemos crear. Aquí tenemos ya más plantillas, y aquí, o sea, si ya tuviéramos alguna plantilla en línea, pues ya nos saldrían las plantillas. Por ejemplo, esta que acabo de crear ya me aparece como plantilla 1, que es la plantilla que recién creé, que no tiene nada, porque lo guardé como un documento en blanco únicamente, pero es una plantilla que acabábamos de crear, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos da cuando le damos clic en nuevo, y cuando voy a personal, y me sale esta plantilla 1. Entonces, es una de las formas en las que vamos a tener acceso precisamente a nuestra plantilla. Y dense cuenta que si yo le doy clic a esta plantilla 1, no me abre precisamente como tal nos abre la plantilla, pero la idea es que nosotros, cuando abramos un documento de la plantilla, nos cargue enseguida. Si no me equivoco, están viendo el documento 2, ¿verdad? Es que no estaban viendo mi explorador. Voy a dejarles de compartir y les voy a compartir nuevamente el explorador. Aquí es donde están las plantillas. Entonces, acuérdense que en documentos y en las plantillas personalizadas, yo acababa de crear esta plantilla que no tenía nada, pero lo que va a guardar la plantilla son todos los estilos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, yo cuando le dé doble clic aquí a plantilla 1, me genera un documento 3. Ahorita no lo están viendo porque únicamente les estaba compartiendo una ventana, pero me crea este documento 3, y este documento 3 va a estar basado en la plantilla que acabo de crear. Y, bueno, esta es una de las formas, ¿verdad?, en la que nosotros ya creamos documentos, pero sobre una plantilla que ya está establecida. Entonces, esta también es otra de las funciones que hay que planear cuando estamos precisamente utilizando las plantillas. Y bueno, en virtud de lo importante que son las plantillas, también es fundamental que observen con cuidado, si es necesario anótenlo, la carpeta en la que van a guardar las plantillas. Yo les dije que por default a mí me la almacenó, porque yo no le especifiqué la ubicación, en una carpeta que está en documentos y que se llama plantillas personalizadas de Office. Pero ustedes pues pueden, si no especifican alguna ubicación, se las va a almacenar ahí.
Entonces pueden ustedes crear su propia carpeta y guardarlas, ¿no? Les decía que ella eso las guarda ahí. Acuérdense que la extensión es .dot, ¿sale? Para que no se les vaya a olvidar. Si por alguna razón no encontraras las plantillas, recuerden que pueden utilizar el explorador de Windows y busquen los archivos .dot. Por eso es mi insistencia en que se acuerden qué tipo de extensión utilizan, ¿no? Esto relacionado precisamente a las plantillas. Entonces, bueno, ya para elaborar la plantilla, acuérdense que yo nada más la guardé como plantilla, pero ya para elaborarla es indispensable tener una idea clara de los elementos del documento. Deben escribir estos elementos con sus nombres respectivos en la plantilla, para que tengan una vista preliminar del estilo de cada uno y del esquema del documento. Por ejemplo, traten de poner, bueno, se vean alguno y posteriormente lo recuerdan, pueden regresar a la plantilla y agregarlo, así que pues no se preocupen por si no lo hacen completamente, ¿no? Imagínense que van a hacer una carta. Entonces, los elementos que tendríamos que colocar en la carta serían a lo mejor el nombre de la empresa, el lugar y la fecha, el asunto, el destinatario, el cuerpo de la carta y el remitente, ¿verdad? Entonces, estos serían los datos que tendríamos que compartir precisamente en la plantilla y ya le daríamos, posteriormente vamos a ver cómo lo hacemos. Ahorita nada más les estoy platicando los ejemplos. Si fuera algo un poquito más complejo, como un manual, un informe, una tarea, incluso un libro, ya necesitarían algunos elementos un poquito más especializados. Por ejemplo, el título del capítulo, el título de la sección, qué sería de texto normal, el encabezado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por allí podríamos empezar a establecer lo que tendría nuestra plantilla. Y una vez que ya tenemos la plantilla, vamos a pasar precisamente a los estilos. Una vez que, les digo, ya está la plantilla y escrita en ella los principales elementos que va a contener el documento, ya va a ser posible crear y también modificar los estilos. Entonces, a cada elemento del documento le va a corresponder un estilo. Pero bueno, he estado hablando de los estilos y no les he dicho que es un estilo, ¿verdad? Un estilo va a ser un conjunto de características de formato que se puede aplicar a texto, a tablas, a listas de un documento para cambiar su aspecto de manera muy rápida. Cuando se aplica un estilo, se aplica un grupo completo de formatos, pero estos formatos se van a aplicar en un solo proceso. Por ello, los estilos pues, son una maravillosa herramienta que nos va a permitir crear un formato especial y adecuado para cada una de las partes del documento. Los estilos tienen muchísimas ventajas que ya mencionamos en el video anterior y que, bueno, ahora sí vamos a empezar a ver con más detalle. Imagínense el estilo título 1, que puede indicar que todos los títulos de ese nivel comiencen en una nueva página, con lo cual nos tenemos que olvidar de revisar y ajustar para que efectivamente esto suceda. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Voy a abrir el procesador de textos y voy a abrir precisamente nuestra... Bueno, vamos a modificar aquí el título 1. Aquí dense cuenta que, bueno, no sé si ya me están siguiendo. Pero bueno, ya, si ya no, espero que ya lo estén viendo mi pantallita. Nosotros aquí tenemos nuestros estilos en esta barra, en nuestra cinta que tenemos por aquí. Aquí tenemos la parte de estilos. Si yo le doy clic aquí, me aparecen todos los estilos que estamos utilizando en esta
en este documento. Actualmente no he generado ninguna plantilla, apenas es un documento. Y este documento es el que podemos ir modificando. Dense cuenta que yo si coloco el cursor por encima de cada uno de ellos, me dicen las características. Por ejemplo, de título 1 me dice que tiene una fuente predeterminada, tiene títulos calibre y like de 16 puntos, un color de fuente con un énfasis 1, tal espaciado, el anterior, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar este estilo. ¿Y nosotros cómo lo modificamos? La primera de las formas es dándole clic derecho y le damos clic aquí en donde dice modificar. Y aquí nosotros tenemos un montón de opciones que vienen por default, algunas predeterminadas, y nosotros podemos de alguna manera modificarlo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que en lugar de realizar varios pasos para aplicar un título, el formato les decía que empezara como fuente Arial, que tuviera 16 puntos, negritas, que comenzara en una nueva página, alineación centrada, que esto lo hiciéramos en un solo paso aplicando únicamente el estilo título 1. Entonces, si deseáramos esto, nosotros aquí le decimos, ¿sabes qué? No me acuerdo exactamente qué fue todas las características que les dije, pero bueno, le decimos, ¿sabes qué? El nombre va a ser título 1, ese lo vamos a dejar por ahora. Estilo basado lo dejamos en normal. Estilo del párrafo siguiente también lo vamos a dejar en normal, porque sería lo que sigue, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que en vez de que sea Calibri, nosotros vamos a decir que va a ser Arial, y que sea negrita, y que no sea en color azul, sino que sea en color negro o color automático. Pero no solo eso, también le vamos a decir que sea centrado. Entonces nosotros cuando apliquemos, no recuerdo qué otra cuestión habíamos mencionado, pero bueno, aquí le podemos modificar todavía algunas cosas, por ejemplo, el formato, podemos modificar los saltos de línea, conservar salto de página anterior, etcétera, no dividir con guiones. Todas estas modificaciones las podemos hacer con respecto al párrafo. A las tabulaciones, si queremos que estuviera un poquito a la derecha, a la izquierda, etcétera. Nosotros habíamos dicho que en el centro, si mal no recuerdo, que aquí ya lo habíamos seleccionado, pero bueno, les digo por dónde lo tenían. Y si quisieran incluso agregar algún efecto, ¿verdad? También lo pudieran hacer. Si quisiéramos numerar, aquí como estamos hablando de un título, pues a lo mejor no nos quedaría muy claro la numeración. Sin embargo, lo pudiéramos aplicar y le podemos decir que empiecen así, y cada título pues se va a ir empezando ya sea con el 1, con las letras o con lo que nosotros establecemos, ¿no? Si yo le coloco el número, me va a decir título 1, lo voy a dejar así por ahora. Bueno, si quieren, bueno, lo vamos a dejar así porque no recuerdo qué otra cosa habíamos mencionado. Aquí dice solo en este documento o documentos nuevos basados en esta plantilla. Yo solamente lo voy a dejar en este documento porque lo voy a grabar como una plantilla nueva. ¿Sale? Acuérdense que lo tengo que guardar como una plantilla nueva. Entonces aquí le damos en guardar como en las plantillas personalizadas, y nosotros aquí lo tendríamos que guardar en plantilla de Word. Pero en la plantilla estaríamos guardando nada más los estilos, ¿sale? Aquí no lo voy a guardar porque no nos hace falta. Aquí lo que quiero únicamente es que vean, por ejemplo, este es el título de un trabajo, ¿no? Entonces, lo primero es la introducción. Imagínense que aquí escribimos varias cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y yo cuando le vuelva a dar clic aquí, dense cuenta que la siguiente sección, que sería a lo mejor después de la introducción, no sé, a lo mejor el contenido, el contenido, ya me aparece el número 2 y yo ya no le tuve que escribir nada, ¿verdad? Y también a propósito, nosotros podríamos poner que acabara la página al final o anterior, cada que empiece una nueva página. Si yo le vuelvo, ven que aquí yo puedo escribir el contenido de mi texto, en mi documento. Aquí si yo quiero escribir después del contenido, vamos a decir que venía la hipótesis, y me digo,
la hipótesis era un título. Entonces yo vuelvo a seleccionar aquí la hipótesis y le voy a dar clic aquí en donde dice título y dense cuenta que ya automáticamente, bueno, no automáticamente porque le di clic aquí, pero nos va a actualizar la numeración y el estilo que le habíamos aplicado. Entonces aquí establecemos la hipótesis de nuestra investigación. Y después vendría de la hipótesis, a lo mejor ya las conclusiones. Así que como este es un título, yo lo selecciono. Y ya, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de utilizar los estilos. Nosotros, dense cuenta que este es texto normal, este es texto normal, son títulos, todos estos que tenemos que aquí, pero nosotros podemos crear los que nosotros quieran, o si quieren, acuérdense que no hay problema con estas cuestiones, pueden darle clic aquí, pues voy a bajar un poquito para que le pueden dar clic aquí, y aquí crean un estilo, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, texto normal 2, le voy a poner a este nuevo estilo para que no sea el que ya está teniendo ahí, ¿no? Y lo voy a modificar y le voy a decir el tipo de estilo vinculado, bueno, va a ser el párrafo, está basado en texto normal, el párrafo siguiente va a ser el texto normal también. Aquí yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tenlo justificado, a mí me gusta la letra Silfine y hazla en tamaño 12. Acuérdense que pueden modificar aquí el párrafo, tabulaciones, bordes, etcétera. Entonces lo establecemos de esta manera. Aquí yo no he cambiado nada. Pero ahora que es el que acabo de crear, acuérdense que yo le puse texto normal 2, lo voy a seleccionar y ya me lo modifica. Que estaba como normal, pero mi estilo nuevo se llama texto normal 2 y ya me aplica las características que yo había establecido precisamente en el documento. Entonces pueden crear y aplicar para continuar esta parte, 4 tipos de estilo: el estilo de párrafo, el estilo de carácter, el estilo de tabla y el estilo de lista. Más adelante vamos precisamente a analizar más o menos estos estilos. La idea era precisamente que nosotros pues pudiéramos de alguna manera cómo ver los estilos, y ya vimos cómo podíamos analizar los estilos básicos, ¿no? que utilizamos, cómo modificar los estilos. Ya vieron también cómo se modifican los estilos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte y en el próximo video pues ya platicamos más al respecto, ¿sale? Me voy a despedir de la grabación.